pregunta eh, que realmente es relevante, si se va a tomar en cuenta o cuando nosotros iniciamos alguna pregunta. Eh, Vamos con este capítulo en sí, surgencia. ¿Qué entendemos por surgencia? Surgencia prácticamente es poder determinar a través de ciertos parámetros de perforación influjo dentro del pozo, ¿ya? Entonces, esta surgencia o influjo puede volverse en algo más catastrófico, que sería un descontrol de pozos, ¿ya? Un descontrol de pozos lo llamaríamos como un flujo de fluidos de manera descontrolada desde el fondo de pozo hacia la superficie, ¿ya? Vamos a mencionar un poquito de lo que es surgencia, ¿ya? Hay, como hemos visto, determinar la surgencia en sus inicios es mucho mejor que determinarlo cuando el bolsón de gas ya se encuentra a unos 30 o 50 metros de superficie, ¿no? Ahí es muy crítico, ¿ya? Entonces, es necesario. Y como preguntas para saber el nivel, voy a preguntar, a ver, al, vamos a preguntar, a ver, a Cristian Coyo. Ingeniero, Cristian, según tú, si en este momento irías al pozo y pasaría, digamos, te preguntaría a alguien ingeniero, ¿cuáles son las formas de reconocer un influjo? ¿Tú qué le dirías? sería uno analizando las presiones. Ya, presiones. Ok. Presiones, otro en el fluido también podemos detectar si hay presencia de gas también en gran cantidad. ¿Y eso cómo lo haríamos, Cristian? Mm, es así, no, ahí no sé Ya, mucho. ya, gracias, Cristian, por tu participación. Entonces dices que es detectando la cantidad de gas y El las control de presiones, presión, sí. control de presión. Ya, muy bien. A ver, Daniel Ruiz. Sigue. Daniel, para ti, ¿cómo podríamos saber un influjo dentro del pozo? ¿Qué condiciones del pozo te dirían que tenemos un influjo? Normalmente el primer aviso son las patadas, o Patadas, ya. el llamado kick, que sugiere un incremento de presión en la columna hidrostática. Ya, un incremento de presión, dices, Daniel. Sí, en sí habría un efecto de empuje hacia la superficie. Ya, un efecto de empuje, ok. Muy bien, ya. A ver, vamos a preguntar a Tania. Tania, que se está un poco enfermita. Vamos con Ruth Balboa. A ver, Ruth. ¿Qué? Hola, Ruth. Buen día, Ruth. Eh, tú, así como ingeniera petrolera, si irías al pozo o algún técnico petrolero te preguntaría, te diría, ingeniera, ¿cómo se sabe que está ingresando gas o algún fluido del pozo, de la formación hacia el pozo? ¿Tú qué le dirías? Mm, puede ser por alguna burbuja de gas. Ya, ¿y eso cómo lo veríamos a superficie, esa burbuja? Mm, mm,
Bueno, ahí vamos a ver que un poquito con este capítulo, gracias Tania, digo, gracias Ruth por tu participación. Bueno, jóvenes, No, aquí vamos a ver un poquito sobre estos temas, ¿no? Inge, Sí, ¿podría ser por el volumen del fluido de perforación, el volumen en el triptán? ya puede ser, pero tiene ciertas condiciones, ¿verdad? En perforación no vamos a usar un triptán, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en este capítulo, pero está bien, se puede determinar mediante el volumen del triptán. ¿Ya? ¿Algo más? Inge no sería por el incremento de presión, y ya que eso se podría verificar y controlar por el BOP. Incremento de presión. Sí, por una Incremento burbuja de de gas. presión, no tanto incremento, sino habría una caída de presión porque el gas entraría dentro de la formación y alivianaría la columna hidrostática dentro del anular. Entonces, la presión con que tú estabas bombeando va a disminuir porque va a haber una menor densidad dentro del anular y también por ese mismo efecto se va a reflejar como una ligera caída de presión. Ah, Inge, estoy. Ya. Gracias. Gracias, Manuel. Entonces, jóvenes, este capítulo de urgencias, vamos a ver qué condiciones en el pozo nos muestra esa situación, ¿ya? Y de una forma nítida. Entonces, ahí vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí están, hay ciertas señales de advertencia, lo que les preguntaba. Uno, ustedes decían una variación de presión, pongámosle así. Alguien decía también volumen, ¿ya? Ese volumen, cuando nosotros veamos un ingreso de gas dentro del pozo, es un volumen adicional, ¿ya? Entonces, ese volumen de gas o fluido que va a ingresar al pozo, automáticamente en superficie, en los tanques de lodo, nosotros vamos a tener un incremento de volumen. El incremento de volumen que se percibe en superficie es la cantidad de volumen o fluido que está ingresando dentro del pozo, ¿ok? Um, Ahora, también hay otra forma en que nosotros vamos a detectar este ingreso de fluido, ¿ya? Lo vamos a hacer de esta forma. Espérenme un rato. Ok. Bueno, jóvenes, en esta pizarra vamos a graficar un pozo y donde vamos a poder tener una mejor descripción de lo que causa en superficie un ingreso de fluidos dentro del pozo, ¿ya? Entonces, jóvenes, aquí imaginemos que esto es el casing, esto es el liner, aquí está la superficie. eh, yo le, yo le he dado a la Sony para que recoja su carnet de la abuela.
Yo ya, papito. Ya, ya. Entonces, va a haber una línea que ustedes conocen, es el flow line, y todo esto se va a dirigir al loop shake. Ya son los agitadores. Por debajo está el cajón donde va a ser decepcionado el lodo limpio y aquí hay como una baranda, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar, jóvenes? Lo que sucede en el pozo es que cuando nosotros estemos perforando y tengamos estas condiciones, estamos perforando e ingresa gas, ¿ok? Ingresar gas en condiciones normales, ¿ya? Bueno, jóvenes, cuando nosotros estamos perforando e ingresa gas dentro de la formación, entonces este es un volumen extra, ¿ya? Y conforme, si es un gas, conforme va a ir ascendiendo esa burbuja, va a ir incrementando en tamaño, ¿ya? Cosa que este volumen que ya va a ir desplazando, ¿ya? Va a ir a medida que se expanda, va a ir desplazando y nosotros vamos a tener esta condición dentro de los cajones. Supongamos que en condiciones normales de perforación estamos a este nivel de lodo, ya, pero una vez percibido el incremento de volumen, el ingreso de gas, lo que nosotros vamos a tener es esta variación, ¿ya? Entonces va a haber se va a reflejar en un incremento de volumen dentro de los cajones. Además, nosotros sabemos que en la salida del pozo, el caño que lleva del pozo hacia las arandas le llamamos flow line, ¿ya? Este flow line, vamos a poner, está, ya, este flow line tiene un sensor a su salida, ¿ya? Esa salida, pongámosle aquí, es el sensor de salida de flujo. Entonces, aquí tenemos un sensor de caudal de salida, ¿ya? Y este sensor nos va a ir dando el incremento de fluido. Michael, Ingeniero, dígame. Michael, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un ingreso de la burbuja de gas? ¿Qué pasaría? ¿Qué lecturas tendríamos en el sensor de caudal de salida? Nos incrementaría como puede ser la incrementación del volumen del lodo. Ya, aquí está el sensor. Ya, aquí, a ver, un poquito mejorando la pregunta. Pongámosle, aquí está nuestro sensor de volumen, ¿ya? Este es el sensor de volumen, este es el sensor de caudal de salida. Está bien lo que dijiste, el sensor de volumen nos va a indicar el incremento en volumen. Es como la de la taza del baño, más o menos. Ya, pero el sensor de caudal de salida, ¿habría un incremento de caudal? De caudal, no creo. Disminución tal vez, por el taponamiento o algo que pueda generarse, o disminución. Pero el sensor de volumen va a leer lecturas de incremento de volumen. Ya, ya Michael, gracias. Rebeca,
Sí, Inge. Según tú, Rebeca, ¿qué pasaría aquí con el sensor de caudal de salida? ¿Sus registros se Eh, incrementarían o se mantendría normal? con la burbuja de gas, ¿no ve, Inges? Yo creo Así es. que sí podría existir un aumento, ya que como la burbuja de gas tiene una densidad menor, entonces va a tratar de empujar al fluido, entonces va a incrementar. Ya, gracias, Rebeca. ¿Estás bien? Tu lectura está perfecta. Entonces, aquí ya tenemos dos parámetros para saber si ha ingresado una burbuja o algún fluido dentro del pozo. ¿Cómo vamos a saber? Incremento de volumen en los tanques, ¿ya? Y también vamos a tener un incremento de caudal de salida, ¿ya? Entonces, estos dos parámetros nos van a proporcionar buena información de qué está pasando en el pozo, si prácticamente ha ingresado alguna burbuja o qué problemas está teniendo, ¿ok? Ahora, aparte de eso, cuando nosotros estemos perforando ingrese gas dentro de nuestro pozo, estas burbujas de gas, jóvenes, pongámosle, imaginemos que estas burbujas todavía no han ingresado, ¿ya? No ha ingresado en el volumen suficiente, ¿ya? Pero sí estamos percibiendo pequeñas lecturas. Imaginemos que es un lodo base diésel y el gas no está viniendo como un bolsón, sino se está disgregando o esparciéndose dentro del lodo, ¿ya? Entonces, como la cantidad es mínima, por lo pronto es mínima, entonces estas burbujitas de gas se están diluyendo o se están dispersando en el lodo base aceite. Ya, y eso es un problema común de un lodo base aceite que hay que tener mucho cuidado. Si bien vamos a tener un ligero incremento de volumen de lodo aquí dentro de los cajones, no se va a percibir tanto dentro de lo que es el sensor de caudal de salida. Pero ahí uno de sus compañeros nos decía, detección de gas, ¿ya? El detector de gas, jóvenes, se encuentra instalado justo en el bolsillo de la zaranda. Ya es como un cajón primario donde se va llenando un poco el lodo y posteriormente va a pasar a las mallas de la zaranda, ya para hacer su proceso pongámosle en palabras sencillas, cernido, ya, de tamizado. Entonces, esto es para que el lodo caiga, pierda energía y posteriormente por rebalse pueda pasar a las mallas del lodo y no así pasar directamente hacia afuera, ¿ya? Porque las mallas son de muy pequeñas aberturas, entonces si el lodo, por ejemplo, es muy gelatinoso o está frío, prácticamente el lodo no se tamiza por la zaranda y fluye directamente hacia afuera. ¿Ya? Entonces puede caer, por ejemplo, a la planchada, ya por este mismo efecto. ¿Ya? Entonces dentro de la zaranda se encuentra un sensor importante, ya que nosotros denominamos es el sensor de flujo, perdón, sensor detector de gas, detector de gas, ¿ya? Entonces, cuando tengamos nosotros y pongámosle esta condición, ligero de volumen, incremento de flujo de salida y tengamos detección de gas, ya prácticamente estamos en condiciones para cesar o tener precaución ya con el pozo, ¿no?
¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? ¿Preguntas, jóvenes? Michelle Vega. Sí, ingeniero. Michelle, ¿qué pasa con el ingreso de gas dentro del pozo cuando tenemos un lodo base aceite? Las burbujas de gas se van dispersando en el lodo, se van disolviendo y afecta en el llenado del volumen. Perfecto. Gracias, Michelle. Omar Guanaco. Omar. Omar Ibáñez. Omar, se te está hablando el Inge, ingeniero. sí, Inge, ahorita está llegando. Omar, Inge, mande. bueno, la pregunta es lo siguiente. Estábamos viendo este tema del comportamiento del influjo dentro del pozo. Eh, ¿Cómo es el comportamiento de cuando ingresa un bolsón de gas dentro del pozo cuando es un fluido base agua? Ah, no, Inge, no supiera ahorita. Hace un momento acabo de explicar Ujú. y posteriormente pregunté si habían dudas. Por favor, jóvenes, encargo, si tienen dudas, pregunten, ¿ok? Sí, Inge, es que ahorita estoy acabando de llegar del mercado y estoy a unas 2 cuadras de mi casa. Ay, Sí, ya, por eso, Inge. ya, Estaba escuchando, sí, eso sí. Pero ya, ahorita mi casa estaba volando. listo, Omar. Sí, Inge, por Vamos favor. con, listo. Vamos con Rodrigo Medina. Inge, Rodrigo, ¿cómo es el comportamiento del gas, del influjo de gas dentro de un pozo con fluido base agua? va a ser todo lo contrario con el fluido base aceite, pues no se va a disolver, sino va a ascender en forma de burbuja. Perfecto. Bien, esa es la respuesta. Gracias, Rodrigo. Bueno, Inge, Ya. Entonces, entonces, teníamos estos, ¿no? El incremento en volumen en los tanques, aumento del caudal de retorno y detección de gas o petróleo durante la circulación. Ya se ha descrito los tres sensores que detectan este tipo de comportamiento y son los que prácticamente nos dan a priori un ingreso de fluido, ya sea gas o petróleo dentro del pozo. También agua, ¿no? Si en el caso estamos perforando una formación con acuífero. Entonces aquí vemos en una pantalla común de control de perforación
Ustedes pueden ver el volumen en el pozo, ya en este caso, perdón, el volumen en los tanques, cuánto ha ganado o cuánto ha perdido. Aquí vamos a poder controlar nosotros. Si en el caso tenemos ingreso de fluidos, prácticamente automáticamente nuestro sistema nos va a mostrar que tenemos ganancia, ¿ya? Y si tenemos pérdida de fluido dentro de la formación, también nos va a mostrar el régimen de pérdida, ¿ok? Ahora, aquí tenemos la presión, ¿ya? De una manera de corroborar este tipo de comportamientos y lo que les decía, jóvenes, el cálculo de strokes, ¿ya? ¿Cuántos strokes está dando la bomba? Eh, ¿Esto es para qué? Les voy a compartir esto. Supongamos que en este momento tu pantalla muestra que todas las bombas han dado 3000 strokes, ¿ya? Entonces, asumimos eso, que la bomba uno dio 3000 strokes. Ya, y la bomba 2 también estamos con 3000 strokes. Por último, la bomba 3. Ambos con 3000 strokes. Al momento que nos fijamos, las tres bombas han dado 3000 strokes, ¿ya? Ahora, pongamos el siguiente caso. Estamos en un pozo de 8,5 de diámetro, ¿ya? Y nosotros sabemos que nosotros llenamos todo el pozo, ¿ya? Con 350 barriles. ¿Perfecto? 350 barriles va a ser el volumen anular. ¿Ya? Volumen anular son 350 barriles. La capacidad de la bomba es de 0.117 barriles por stroke. ¿Ok? Entonces estamos perforando, cada bomba ya ha dado 3000 y nosotros justo en este momento ya nosotros determinamos que hemos tenido un influjo, ya, y nosotros necesitamos saber en qué ritmo o en qué tiempo va a ascender este tipo de surgencias y nosotros tendríamos aquí, miren, joven, vamos a terminar aquí el volumen de la directa. La directa es de 80 barriles por stroke, ¿ya? Entonces, supongamos, jóvenes, que estábamos perforando en el metro 1500, ¿ya? Y hemos tenido estábamos perforando y hemos tenido ya ligera detección de gas, ¿ya? Y nosotros sabemos que llenamos el volumen anular con 350 barriles. El company man nos llama y nos dice, jóvenes, yo necesito saber este pedazo de recorte que justo acabamos de perforar en el metro 1500, ¿en qué tiempo va a ascender ese recorte a superficie? ¿Ya? ¿En qué tiempo va a ascender a superficie? Si yo estoy con un régimen de 50 strokes por minuto.
Ya, por favor, alguien que me puede decir en qué tiempo determinamos, en qué tiempo llega ese recorte a superficie. Inge, ¿no sería 60 minutos? ¿Quién me habla? Manuel, Manuel, señor. 60, 60 minutos. ¿Alguien Sí. tiene otro valor que haya calculado? O Inge tampoco no tendría que saber si es una bomba duplex o triplex. O no sé cómo. Sí importaría, pero en este caso, el régimen total, pongámosle que estamos trabajando, solamente es un equipo pequeño y solamente tiene dos bombas, ¿ya? Una bomba que va a estar continuamente utilizada y tienes otra bomba de backup. Entonces estamos con una bomba nomás triple, ¿ya? Ah, ya, Inge, estoy. Sí, también vale está bien la pregunta que me dijiste porque si estamos con un régimen de 50 strokes por bomba y estaríamos con dos bombas, entonces ya sería 100 strokes, ¿no? Por minuto. Sí, Inge. Ya, entonces en este caso, pongámosle aquí como dato, estamos trabajando con una bomba, ¿ya? Sí, muy bien, entonces, Manuel me decías, ¿no? Sí, Inge, sí. Ya, ¿algún otro compañero que haya calculado otro valor o está correcto, Manuel? Y que sale el Inge, mismo sale resultado, 60 sale. 60 sale Inge. Ya, gracias, joven. Entonces, ese tiempo es el que nosotros vamos a tener, vamos a tener que esperar. Pongámosle que justo ahora es 1:34. ¿A qué hora saldría la muestra, Manuel? A las 2 de la tarde y 34. Una hora Exactamente. exactamente. Entonces, sí, entonces tú no vas a ir a las 2 de la tarde y 34 minutos a pararte a la zaranda, o sea, para que tú vayas, no vas a salir de tu cabina o de tu oficina para a las 1:34. ¿A qué hora saldrías? Un factor de seguridad, factor de Inge, o sea, para minutos antes perder o con. Sí, No, no sé. exacto, con un tiempo estimado, digamos. ¿A qué hora tú irías? 1:25. No, pero un Exacto, momento, Inge. ¿Así? sí, unos 10 minutos o 15 minutos antes, ¿ya? Unos 15 minutos antes, es decir, a las 12:20, digo 2 de la tarde y 20, tú ya deberías estar ya aquí, de pie, mirando lo que está saliendo del pozo. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Generalmente este tiempo, por ejemplo, una vez hubo una discusión muy tremenda con el ingeniero de lodos, con el company man, no, perdón, con el geólogo y el company man, porque justo en el momento que él llamó, pongámosle el geólogo a cabina, es como yo te preguntaría, Manuel, ¿en cuánto tiempo va a salir el recorte en superficie? Entonces Manuel me dice en 60 minutos, en una hora exactamente, ¿no ve, Manuel? Sí. Ya. Entonces, y yo te digo, ¿ya qué régimen están? Estamos con 50 strokes. Estamos con 50 strokes, ingeniero. Ya, listo. Entonces te cuelga y él se programa en una hora. Pero ¿qué pasa si yo cambio y el company man llama al perforador y le dice, quiero que vaya a 60 strokes por minuto?
qué hora saldría la muestra, Manuel? U otro 50 compañero, minutos. pero no. Ya, listo, Manuel. Entonces vamos a tener que a 50 strokes vamos a tardar una hora. Va a tardar en salir esa muestra a los 1500 metros una hora. Y a 60 strokes, 50 minutos. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si, ya, pongámosle, no sucede esto? Pongámosle que vamos a bombear a 70. A ver, Rebeca, ¿cuánto tiempo sería a 70 strokes por minuto? Y una pregunta, Sí, para calcular el tiempo en cual el recorte va a subir a superficie, ¿se toma en cuenta el volumen del anular y el volumen directo o solo el volumen del anular? ¿quién me habla? Nicole, Inge, tengo esa duda. Ya, bien, Nicole. Buena pregunta. Y eso sí o sí te vas a hacer la pregunta cuando estés en el pozo. ¿Cuál sería cuál tomarías tú si no tienes a quién preguntar? Yo tomaría en cuenta los dos, ¿Por qué motivo? porque se supone que el volumen que vas a estar bombeando por la directa va a afectar al volumen del anular en el, para que el recorte suba. Ya, puede ser. ¿Alguien que tenga otra percepción? ¿Qué dice Michael? Entonces está medio que complicado. Yo tomaría el primero, el interno. Ya, a ver, ya, está bien. A ver, ¿algún otro compañero que apoye a Nicole? Mm, bueno, Nicole, la respuesta es lo siguiente. Tu duda está bien y es algo que alguien puede tenerlo presente en el momento de calcular y dar datos reales. Lo que pasa, Nicole, lo que sucede es que, pongámonos en esta situación. Este recorte, que lo vemos aquí, va a ser arrastrado por el fluido que esté justo en este momento aquí. ¿No ve? Y eso va a ser arrastrado por ese fluido hasta la superficie. Entonces, Nicole, según esa explicación, ¿tú cuál tiempo utilizarías? ¿Cuál, Nicole? Y entonces tomaría el volumen del anular. Exactamente. ¿Por qué? Por esa situación, Nicole, porque este recorte que está aquí justo está siendo removido por el trépano. El fluido que salga va a ser el fluido que lo lleve hasta superficie, ¿ya? Y no así vamos a considerar el fluido, porque este fluido, digamos, pongámosle que aquí hay una partícula, ¿ya? Va a ingresar, va a tardar en ir de viaje hasta el fondo y posteriormente recién va a salir, ¿no ve? Pero este recorte, ¿por cuál va a ser llevado? Por este fluido que está justo saliendo en el trépano ahí en el fondo. Entonces, si alguien te dice de la profundidad 1500, entonces tú calculas el volumen anular hasta 1500 y ya tienes el tiempo dependiendo del régimen de la bomba. ¿Estamos bien, Nicole? Sí, Inge, ya lo entendí. Ya, perfecto. Gracias, Nicole. Por favor, si otros jóvenes tienen alguna duda, de igual manera pregunten, ¿ya? Porque después en el examen nos estamos dando cuenta que, era ese procedimiento, no era así, entonces, por favor, jóvenes. Esto es lo más básico que vamos a ir avanzando y se va a ir incrementando el nivel de dificultad.
Ahora, Rebeca, ¿qué tiempo tarda en ascender ese recorte de superficie? 42 minutos Ya, y 42 minutos. 60, sí, 42, 43 minutos redondeándolo, Inge, Ya, tardaría. 43 minutos ya. Y les comento este problema. El geólogo le llama al MATLAB y le dice, ¿en cuántos strokes estábamos? En 50. Él calcula y dice, yo voy a demorar una hora. Ya lo habían enseñado a calcular esto y dice una hora. Y él se para a las 1:35 minutos, digo 2 de la tarde con 35 minutos en la zaranda y no hay nadie, no está el company, no está el logger, absolutamente nada. Entonces él va molesto y le dice al company, ¿por qué no has ido a ver la muestra? Le dice, ¿qué ha pasado ahí, chicos? Ahí, ¿no? Lo que les decía, si nosotros cambiamos el régimen de la bomba, el tiempo va a variar, ¿ya? Entonces, acaba de decirnos su compañero de beca que tarda 43 minutos, entonces tú vas a estar a los 40 y eso más antes, ¿no? A los 30 minutos ya en la zaranda, es decir, que ya no vas a estar a las 2 de la tarde con 35 minutos, sino vas a estar en zaranda tú para ver esa muestra a las 2 de la tarde. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Dije, ¿podemos Entonces, hacer uno con usted para sacar un tiempo? ya, claro que sí, saquemos uno para que Sí, no haya dudas. por Ya, favor, Inge. Gracias. listo, jóvenes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar en cuenta el volumen anular, que son 350 basiles, ¿ya? Ahora, a eso yo sé que es ese volumen que yo tengo que llenar. Imaginemos que todo esto está vacío, ¿ya? Imaginemos que no hay lodo, solamente en el anular, ¿ya? Entonces, es llenar todo este volumen. Ese es el concepto básico. Entonces yo digo, necesito llenar 350 basiles, ¿ya? Pero mi bomba desplaza 0.17 basiles por cada stroke o por cada embolada. Entonces digo, esto va a ser igual a, en una embolada o en un stroke, ya voy a desplazar 0.117 basiles, ¿ya? Eso me va a dar la cantidad de strokes que va a dar mi bomba para llenar, para desplazar todo el volumen, es decir, para llenar todo el espacio anular, ¿ya? Ahora, también sé que el régimen de mi bomba, en este momento, pongámosle a 50, está con 50 strokes por minuto. Entonces digo, en un minuto, mi bomba da 50 strokes, ¿ya? Y con eso determino el tiempo, ¿ok? Y con eso determino el tiempo, que sería, ¿cuánto sale, jóvenes? 59. 39,54. Ya, 59 minutos, redondeando una hora. No, Ya, 39 me sale a mí. O mal hecho. 49 minutos, Inge. 39,55. 5. Sí. a ver, 39,50. 39,55 sale. Sí, que sale eso. Sí, Inge, 39,55. Redondeándolo a 40 sería. con los 350 basiles, jóvenes,
Sí, a mí me Sí, No, sale y 59, Inge, pero 59 salen. sí. A mí me salió 39,55. A ver, ¿por qué, con cuánto de volumen están trabajando? 350. A mí igual yo estoy sacando justo en este momento, joven. 39 Inge, sale. sí, sale 59. Ujú, con 82. 59,8. Sí, y eso. Sí, así es. Sí. Minutos. Sí. A ver, revisen, jóvenes, quizás su calculadora esté en otro formato. Sí que sale 39, Inge. ¿Verdad? Mira, Sí, 300. Inge. 39 igualmente me sale. O sea, Cincuenta y cinco, Inge. reinicié mi Michael, Sí. calculadora y sale Por eso, 39,55. 39,54, Inge. mm, a ver, Michael, ¿cómo estás haciendo? Eh, Escribilo, a ver. o sea, lo he reducido todo porque le he puesto 350 entre 50 y da igual a 7. 7 sobre 0,177 me sale 39,54. 0,7, 0,177, ¿no ve? Sí. O sería 7 Oh, sobre 0,177 sería. Inge, la capacidad es 0,117, no es 0,177. Ah. ah, me estoy equivocando. Perdón, chico. Ahí sí Gracias. sale, Inge, 59. Ahí sí sale Ajá. 59,83. Ahora sí sale Ay, Inge, 59. Sí, Inge, eso sé que. ya. Yo me estoy equivocando aquí. Lo siento. Entonces, era 117. Sí. Ya. Bueno, vale la pena para despertarles un poco, entonces. Lo siento. Ahí sí sale, entonces. Y con 70 strokes, 42,73. ya. Con 42, 70, 43 nomás redondeando, ¿no? Sí, Inge, sería. Ya. Entonces, jóvenes, miren, a veces no hay que confiarse dentro del pozo. Lo que sucede, ustedes como company man a veces sí van a dar los parámetros, pero siempre tienen que tener en cuenta esto. Si nosotros damos más strokes por minuto a la bomba, por lo general una bomba puede llegar hasta 160 strokes por minuto. Va a haber alguien que calcule a 160 strokes por minuto. 18,7, Inge. Uy, es cortito, ¿no? Sí. Sí, Inge. Entonces, si le damos a su máxima capacidad, entonces a la máxima cantidad de emboladas que puede dar, entonces el tiempo se reduce más. Generalmente esto es lo que pasa, jóvenes, por eso hay que estar atento en el pozo. A veces estás con 50 strokes y como ya no estás perforando, esto es para condiciones de perforación, y solamente quieres levantar ese recorte, entonces por lo general ya varía el tiempo, ¿no? Pero de todas maneras ya ustedes se dan de cuenta. Si es a 50 strokes es una hora. Y si es a 70 strokes tarda 43 minutos. Entonces ya tienen la forma de poder determinar ese tiempo. Y como verán, es fundamental para estos cálculos conocer correctamente el volumen anular y el volumen en la directa. Ahora, a ver, quizás alguien sepa, ¿cómo puedes conocer el diámetro del pozo real? Asumamos que ahora estamos perforando con un diámetro de un trépano de 8,5, pero ustedes saben que dentro del pozo hay torque, vibración, hasta la formación te afecta. Hemos visto esos aspectos en perforación vertical. ¿Cómo uno podría darse de cuenta qué diámetro tiene el pozo, el diámetro real?
Jessica, ¿tú qué dices? No sé, Inge. No sé ¿Alguna cómo idea? me daría cuenta. ¿Cómo? No sé cómo me daría cuenta, Inge. Ya, ya, Jessica. Mm, a ver, tú, Michael, ¿alguna percepción? Para la capacidad, me tendría que volar más o menos la capacidad del trépano para poder sacar Ya, el diámetro. Solamente sería ya. despejar, porque la parte del externo se hace para el diámetro del hueco. Sí, para el diámetro del hueco, exacto. Eso es lo que yo quiero conocer. ¿Cómo lo haríamos? Cuando calculamos volúmenes, Inge, Sí, usamos el volumen por la capacidad, ¿no ve? exacto. Entonces solamente sería despejar las ecuaciones para poder solamente despejar el diámetro del hueco y solamente ya sería reemplazar. Muy bien. Esa es la percepción de que si yo, para hallar el cálculo de volumen, yo primero digo es un diámetro de 8,5. Entonces, asumo que hay de aquí al drill collar, pongámosle que este es un drill collar, hay el drill collar, pongámosle lo mismo que el examen, es de 6,5, ya, es de 6,5 pulgadas de diámetro externo, ya, y de diámetro interno es 2, ya. En este caso, para hacer, como decía su compañero Michael, lo que nosotros vamos a determinar inicialmente es algo teórico. El trépano es de 8,5, entonces el hueco va a ser de 8,5. Y va a haber este espacio de 8,5 a 6,5, que es el diámetro externo del ricola. Pero, como les decía, el diámetro real va a ser ligeramente mayor, ¿verdad? Estamos así bien, bien, Michael, ¿no? Sí, Inge. Entonces, ¿cómo yo voy a saber? Gracias, Michael. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué diámetro real tiene el pozo? Entonces, va a haber un ligero aumento de, perdón, aquí, un ligero aumento de lodo, ¿ya? Entonces, va a haber un ligero incremento de volumen de lodo que nosotros vamos a llenar. Por ejemplo, si anteriormente yo llenaba todo el anular con 350, con un diámetro teórico de 8,5. ¿Y qué tal si yo lleno con un volumen de 355? A ver, alguien que me calcule ese valor. Si yo lleno el volumen anular con 355 barriles. Mm, 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 mm. Necesitaríamos, jóvenes, más datos, ¿no? Para conocer el diámetro real, ¿ya? Pero esta es una forma o un indicio para poder saber el diámetro real del pozo. Muy bien, jóvenes. Sí, Inge. Entonces, ahí está. Si nosotros tenemos más volumen dentro del hueco o dentro del pozo, tenemos mayor diámetro. Y eso nos va a tomar, miren, si anteriormente yo requería 350 basiles, ¿ya? Para desplazar, para poder mover ese recorte a esta superficie.
pero ahora voy a ocupar con 350. ¿Qué pasaría aquí? Miren, jóvenes. Aquí asumamos otra condición. Yo he calculado con 350 barriles a 50 strokes de la bomba, voy a demorar 1 hora, ¿ya? Pero ¿qué tal? Llegado la 1 hora y yo no veo nada, no hay ese recorte que yo anhelo. ¿Qué pasaría? Y pasa Que unos 10 el minutos, diámetro del fondo de hoyo. sí, es más grande, ¿no? Sí, sí es. Exacto, eso es lo que sucede, jóvenes. Hay una técnica que nosotros le llamamos, por ejemplo, para conocer así a priori el diámetro del hueco que estamos perforando, nosotros enviamos un paquete de azós, ¿ya? Envolvemos, encapsulamos en papel una cantidad de azós, pongámosle unos 2 kilos de azós, y se lo envía al pozo, es decir, se controla el tiempo, ¿ya? Que estamos en la conexión, desconectamos, colocamos el paquete de azós, conectamos y empezamos a circular. De partir de ahí se empieza a controlar el tiempo que va a tardar en descender el paquete de azós hasta el fondo de pozo, ¿ya? Y aquí cuando llegue el paquete de azós, ¿qué pasaría, jóvenes? Con respecto al parámetro de perforación de presión, ¿qué pasaría cuando llegue el paquete de azós justo aquí? Michael, ¿qué pasaría? Inge, no sé. ¿No? Imagínate que estás poniendo un tipo cartucho, ¿ya? Es una envoltura de papel, pongámosle así. Es como un pequeño cilindro, más o menos ¿Cómo al es el diámetro papel? como un pequeño cilindro de papel, y adentro está el arroz envuelto. Es un paquetito. Ya. Ya pongámosle que mide unos 20 centímetros. Eso lo ingresamos dentro de la directa y empezamos a bombear. ¿Qué va a pasar cuando llegue cerca al trépano? Se va a taponear. ¿Y qué va a pasar con la presión? Va a incrementar. Exacto, va a subir ligeramente, ¿no ve? Ujú. ¿Por qué? Porque como es papel y arroz, va a llegar a un punto en que el lodo por la presión lo va a deshacer y la presión va a subir ligeramente y luego va a volver a su condición normal. Entonces ahí sabemos también que ya estamos en el fondo. Aparte de saber con los strokes. Por ejemplo, a ver, en este caso, Elizabeth. Elizabeth Aguilera. Sí, Inge. Elizabeth, ¿qué tiempo teórico tardaría desde superficie hasta llegar al fondo este paquete de arroz? Sería de... ¿Con cuál stroke? Conociendo, perdón. ¿Con cuál stroke sería, Inge? Ah, buena pregunta. Con 50 strokes. Entonces sería 59, es casi 60 minutos. ¿Cómo determinamos ese valor, Elizabeth? Mm, digamos, sería según yo, sería la Ujú. misma velocidad que tardaría en llegar el líquido a fondo de pozo. Incluso sería mucho menos porque un sólido sería más rápido, o tal vez sea la misma. Va a ser menos, no va a ser 60, pero yo te digo un valor exacto. Dame un número.
No así, 60. Hay formas de calcular. Mira, te voy a dar la pista. Tengo volumen en la directa. Lleno con 80 vaciles esta directa. Ya, Inge. Ya, a ver, ¿cuánto tiempo es eso? A 50 strokes. Mm, ¿Cuál sería la fórmula? Sería 80. Ya. 14. 9 minutos, Inge. ¿Cuánto tiempo? 9 minutos. Ya, perfecto. Eso queda. 9 minutos. Vamos a corroborar ese valor. Yo sé que cada uno de ustedes ha hecho lo siguiente. 80 y ha hecho las mismas conversiones. 117. Voy a copiar esto. Y no, Inge, corrija, sería 14. Le he tomado con 177. Sería Ahí, ahí. 117. Es 14. Entonces, 14. Muy bien. Vamos a hacer eso. Vamos a tomar en cuenta ese valor. Entonces sería 14. Muy bien, 14 minutos. ¿Todos han sacado ese valor, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Entonces, con un régimen de 40 strokes, vamos a poner igual, con un régimen de 50 strokes, este paquete de arroz va a tardar en teoría 14 minutos. Entonces, nosotros vamos a estar atentos a nuestro panel, a este panel. Miren, aquí está, que cuando nosotros enviemos el paquete, claramente nuestra presión aquí va a subir, ¿ya? Eso es porque se va ligeramente a taponar y una vez que se deshaga el papel, que no va a ser más de un minuto, y eso, 30 segundos, entonces se va a liberar y el paquete de arroz se deshace, ¿ya? Y eh, vamos a ver que esa cantidad de arroz ya se va a ir hacia el anular, ¿ok? Entonces, ahora la pregunta sería, a ver, a Jessica Zeguerín. Jessica, ¿en cuánto tiempo estas partículas de arroz va, va a volver a superficie? Aquí, a Saranda. Ya sería ya con el anular, ¿no ves, Inge? Exactamente, ¿Con total. cuál, ¿Cuánto Inge? sería? ¿Cuál volumen? Con el de 350 Sí, mira, va a ser sería este circuito. 1 hora. 1 hora, ya, Sí, pero porque estaríamos utilizando la misma capacidad y el mismo stroke. ya, muy bien. En 1 hora ascendería de aquí a aquí, pero el tiempo total de que yo, imagínate, Jessica, tú estás como company man, ya, en el pozo y tú estás colocando el paquete de papel y lo vas a largar. Conectamos la herramienta y empezamos a bombear. Y ahí te se acerca el perforador y te dice, ingeniera, ¿en cuánto tiempo va a salir pues el arroz que estamos enviando aquí a Sarandas? ¿En cuánto tiempo tengo que dirigirme? ¿En cuánto tiempo le vas a indicar tú? Sería el total de los dos tiempos, Inge, tanto de la insertada y la salida. Exacto. ¿Qué tiempo sería? A ver. Ya.
Inge, sería 8 horas. Allá. O sea que el perforador se va a ir a dormir, Jessica. 8 horas, ¿segura? Si hacemos, no, Dale, dale. 60 más 14, 74. Ujú. 74 minutos. Ya, eso Entonces, sería. sí, en minutos sería. Ya, perfecto. Ajá, en horas sería 1 hora y 20 minutos, 23 Ajá. minutos. Sí, ¿no sería 1 hora y 14? No, 1.23 me sale. A ver, ya, ahora 0,23 por 60, ¿cuánto te sale? Eso está muy bien. Ahora lo vamos a ver, Jessica, para que no tengan errores en el examen. Y ya. Te ha salido, has sumado los dos tiempos, te ha salido 14 más 60 sería redondeada el otro Inge. Ajá, Ya, sería 74. ya. 74 minutos, ¿no ve? Sí. 74 minutos, eso lo vamos a dividir entre 60, ¿verdad? 60, Para sí. convertir en una hora. Lo vamos a dividir entre 60, que es una hora. Vamos a así. Aquí está. Entonces, una hora va a tener 60 minutos. Ya. Entonces, lo que nos va a entregar es una hora y 0,23, dices, ¿no? Sí, Inge. 0,23, pero esos 0,23 también estaría expresado en horas, ¿ya? Nosotros tenemos que convertir este 0,23 en minutos. 0,23 horas lo vamos a convertir también en minutos. ¿Ya? ¿Cuánto te sale? 13.8. Exactamente. Entonces va a ser igual a 13,8 minutos. ¿Ya? Que sería lo mismo que 14 minutos. Muchas gracias, Jessica. Eso nos va a ayudar harto para los exámenes y para sus futuros cálculos, que no se equivoquen ya fuera de la universidad, joven. ¿Ya? Entonces, Jessica ha calculado 74 minutos, eso hace 1 hora, 23, ¿no ve? 1,23. Eso 0,23 lo tenemos que llevar a minutos. Entonces, en total, el tiempo de circulación es 1 hora con 14 minutos. ¿Ya? Y eso también nosotros lo podemos calcular de aquí mismo. Sumamos el tiempo que va a tardar perdón, vamos a hacerlo así. Esto más esto igual a 1 hora con 14 minutos. A esto nosotros denominamos tiempo total de circulación, ¿ya? Perfecto. Inge. Gracias. Entonces, en ese tiempo es lo que nosotros, en teoría, jóvenes, en 1 hora con 14 minutos, nosotros tenemos que ver esa muestra de arroz aquí en Sarandas, ¿ya? Entonces, vamos a lanzar ese paquete de arroz, nos vamos a ir a almorzar tranquilamente, vamos a conversar porque tenemos 1 hora y 14 minutos, entonces nos tomamos un buen tintico y ya a la 1 hora que pase, nosotros nos salimos del comedor y nos vamos a Sarandas porque faltan en teoría 14 minutitos para que salga este arroz. Ahora, ¿por qué estamos saliendo unos 14 o 10 minutos antes? Porque si el hueco es más estrecho, vamos a ver en la siguiente clase, el tiempo de salida va a ser más rápido. Y si el hueco es muy ancho, el tiempo de salida de este arroz va a demorar más. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase.
Eso sería, jóvenes, por hoy día les he mostrado técnicas que solamente se lo ve en el pozo, no hay bibliografía por si acaso de esto. ¿Alguna pregunta, duda? Inge, una pregunta. Sí. Este ejercicio que hicimos es cuando, a ver, si no me equivoco, es cuando la bomba está en actividad, ¿no? No necesariamente, Ay, puedes ir controlando por la cantidad de strokes. En la siguiente clase lo vamos a ver cuando para una bomba y qué problemas tienes con la cantidad de strokes. ay. Pero Pensé que aquí, era por con bomba ejemplo, detenida. perdón. Yo pensé que era como bomba detenida nada más y nos fijábamos solamente en el flujo en el que había en el anular. Por eso me estaba confundiendo ahorita. Ay, no. En todo tiempo, desde que nosotros largamos, cómo se desplazaría si el fluido es viscoso y pesado? ¿Cómo se desplazaría este paquete? Solamente mide a lo mucho 20 centímetros, es pequeño, y hay 1500 metros de lodo. Por efecto de suspensión nunca caería, ¿no ve? Por efecto de flotación. Sí. O, Ay, ay, ay. claro, ¿y cuánto tiempo demoraría si ese paquete descendería por efecto de flotación? Habría que hacer ese cálculo, Sí. pero va a demorar bastante. Entonces, ¿cómo nosotros aceleramos ese proceso y cómo también nos ayuda a controlar esto? Es con el desplazamiento de las bombas. Entonces, de Ay, ay, ahí ay. nosotros podemos calcular esto. Pero está bien tu pregunta, ¿no? Mm, Nos aclara varias cosas, ¿no? Que quizás muchos de tus compañeros también no estaban entendiendo. Gracias más bien por está esa bien. duda. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Amanda, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Bueno, Michael, eso sería por hoy. Está bien, Inge, no se preocupe.